obra de mitigación como tal, donde las familias se habían visto afectadas y que colapsaron más de 20 casas de diferentes familias que viven en la zona, ya las obras ya terminaron, al menos estas obras de mitigación. Obviamente alrededor hay otra serie de cárcavas y otras problemáticas que se han generado y que no vienen de ahorita, sino que ya vienen de años. Por ejemplo, hay unas cárcavas que también afectan de alguna manera aparte del sector aledaño a la residencial Santa Lucía. Nosotros estamos trabajando con la Asamblea Legislativa y con el Ministerio de Hacienda un proyecto de mitigación de cerca de 15 millones de dólares para poder solucionar varios problemas. Una es las cárcavas que están a los alrededores de la residencial, que son los que estoy mencionando. En ese lugar no hay colector de agua, por lo tanto, es decir, no es que día a día haya una cárcava que esté avanzando. Lo único que vamos a hacer ahí es una obra de estabilización del talud, obras de protección para poder garantizar que ante las lluvias que lleguemos a tener no haya ningún problema con los taludes que se tienen en esa zona. Pero no hay una descarga de agua que esté minando los taludes, como era en el caso de la residencial Santa Lucía, donde había una cárcava que iba avanzando y que cada día incluso iba colapsando hasta viviendas que estaban en la zona. Eso por un lado. Por otro lado, hay otras obras que incluso ya las concluimos. Había un talud que estaba inestable en el pasaje 4 de la misma residencial Santa Lucía, que ya concluimos la obra de estabilización de ese talud. Ese talud afectaba parte de la residencial Santa Lucía y también a las viviendas que están en la colonia Santa Lucía. Entonces ya terminamos las obras de estabilización del talud que estaba en ese sector. Hay otra obra importante que nosotros vamos a hacer en ese sector y es sobre el cauce del río Chahuite. Todo el sector de Ilopango, principalmente el aeropuerto de Ilopango y otras residenciales aledañas, están siendo afectadas por el río Chahuite, y eso de alguna manera es por la alta erosión que hay en la zona. Esto está generado por dos cosas. Una, por la alta extracción de arena por diferentes empresas constructoras. De hecho, la mayoría de las construcciones que se hacen en el área metropolitana, la arena es extraída en el río Chahuite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una obra de mitigación en todo el cauce del río Chahuite. Vamos a ir a colocar concreto y una serie de obras y disipadores y muros para poder controlar la erosión. Y con esto vamos a garantizar que no llegue a suceder algo parecido como lo que pasó hace décadas en la residencial Santa Lucía y también en sectores aledaños. Entonces, esa es la otra obra adicional. De hecho, en el río Chahuite esperamos invertir 1.4 millones de dólares. Entonces, cuando las familias dicen de que hay otras obras que se van a hacer, esas son las otras obras que son alrededor, que de alguna manera no amenazan directamente la vida y el patrimonio de las familias, pero que si los dejamos de aquí a unos 30 años, puede volver a afectar a las familias. Entonces, por eso es que nosotros hemos pensado en todas las obras que se tienen que hacer adicionales a la obra que hicimos en la residencial Santa Lucía. Pero lo que sí quiero dejar claro es que la obra que se hizo en la residencial Santa Lucía ha hecho que las familias estén más protegidas y más seguras. Es decir, pudiéramos tener esta obra y no hacer otra obra adicional y las familias van a estar por años seguras y confiadas que no va a suceder nada. Ahora bien, nosotros no solo velamos por las familias de la residencial Santa Lucía, sino que por todos los salvadoreños. Entonces, por eso mismo es que se van a hacer más obras alrededor de la residencial Santa Lucía y obras en el cauce del río del Chahuite para poder solucionar el problema de la familia. Lo otro es que el Ministerio de Vivienda está trabajando para poder ayudar y aliviar la problemática de cada una de las familias. Lo que sucede es que es un proceso. Obviamente ellos están haciendo un balúo de todas las casas que resultaron afectadas con los datos que ya se tenían, obviamente, ¿verdad? Porque varias de las casas ya no están en este momento. Entonces ellos han hecho un balúo de acuerdo a los datos existentes que se tenían antes de que hubiera algún problema, o incluso con fotografías se están reconstruyendo los balúos, y con esto están determinando cuánto es el valor de la nueva casa que se les va a dar a cada una de las familias, es decir, se les va a ayudar. En el gobierno del FMLN invirtieron cerca de, bueno, según el exministro de Obras Públicas, invirtieron 3 millones de dólares. No sabemos qué hicieron porque él lo dijo, que lo invirtieron. Cuando nosotros llegamos lo que encontramos fue una cárcava, no fue una obra. Pero en ese dinero que dicen que invirtieron, colapsaron 2 viviendas.
y de esas 2 viviendas nunca les ayudaron a las familias. Es decir, las familias perdieron su casa, sus bienes materiales y nadie les ayudó. Sí, con respecto al tema del Citrams, ese es el apellido de la corrupción, ¿verdad? La corrupción del gobierno del FMLN. Un proyecto que fue adjudicado de dedo, invirtieron recursos públicos y que al final se lo dieron todo a una empresa privada donde no hubo licitación, no hubo ningún proceso legal, a pesar que se manejaban como el gobierno de la transparencia. Pues nosotros queremos hacer algo bien, es decir, queremos darle una solución al problema del tráfico vehicular en diferentes zonas de nuestro país, principalmente el área metropolitana donde tenemos la mayor concentración de vehículos actualmente. Es decir, tenemos 1.4 millones de personas que viven en el área metropolitana de San Salvador y que son afectadas por el tráfico vehicular día a día. Entonces, por eso es que sacamos a licitación pública un estudio de factibilidad y diseño de ingeniería básica de un sistema de transporte. La idea de este proyecto al final es determinar cuál es la mejor alternativa de movilidad para el tráfico existente y para la cantidad de personas que tienen que ser movilizadas en el área metropolitana de San Salvador. Yo quiero decir algo, y es que según los datos incluso que tenemos de tráfico, el gobierno del FMLN, si se hubiera basado en estudios técnicos, hubiera tenido que tomarse 4 carriles de la carretera del Boulevard El Ejército para garantizar que el Citrams hubiera movilizado a todas las personas que se requerían. Es decir, ni tan siquiera se tomaron el tiempo para hacer un estudio real de este proyecto. Es decir, tenían que tener 2 carriles por sentido. Y eso hubiera generado incluso más molestias para la población porque hubieran tenido que tomarse más carriles. Pero bueno, al final ellos no querían ejecutar un proyecto que solucionara un problema de los salvadoreños, sino que lo que querían nada más era robarse el dinero de los impuestos del pueblo. Pero ahora eso es diferente. Entonces por eso sacamos un estudio. Este estudio nosotros ya estamos a punto de concluirlo con una empresa española que fue la adjudicada después de un proceso de competencia, donde participaron 33 empresas y de esto al final se adjudicó a una. Entonces, con los estudios de factibilidad y luego diseño de ingeniería básica, que los diseños de ingeniería básica se terminarían a mediados del próximo año. De acuerdo a esto vamos a determinar cuál es la mejor alternativa y vamos a construir y vamos a trabajar para darle a los salvadoreños la mejor alternativa de movilidad que se requiere, si al final es un metro, si es un transvía, si es un metrocable o el sistema de transporte que se requiere, pues vamos a darle una solución verdadera, no vamos a hacer parches como se ha venido haciendo históricamente en nuestro país. Argumentan parte que es por el tema de la pandemia que ellos han sido afectados, ¿verdad? Obviamente todos los sectores de la economía han sido afectados por la pandemia, pero nosotros hemos enviado diferentes notificaciones, incluso infracciones que se han colocado porque es lo que nos ha permitido la ley existente debido a que no están circulando. Incluso se ha iniciado un proceso sancionatorio que puede llegar hasta quitarles la concesión de la línea debido a el hecho de no estar circulando actualmente. Obviamente, según lo que hemos hablado, ellos ahorita están preparándose para volver a dar el servicio. Eso es lo último que se ha podido hablar con ellos, pero esto lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso de el tema del personal, el tema de darle mantenimiento a todos los equipos, cuántos meses tienen de no estar circulando las unidades, entre otro tipo de cosas para poder reiniciar. Pero sí se han colocado infracciones de tránsito, se ha iniciado un proceso sancionatorio debido al incumplimiento. Porque ahora, diferentes de antes, estamos tratando que las leyes de nuestro país se respeten. Y eso es justamente lo que hemos estado trabajando con la empresa del Citrams, que no ha estado brindando en este momento el servicio, pero que esperamos que muy pronto vuelva a dar el servicio a la población. Bueno, en este momento no se ha aprobado ningún incremento de multas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado es que el gobierno entregó una petición para poder hacer una reforma a las leyes de tránsito, principalmente porque lo que queremos es garantizar la seguridad de toda la población salvadoreña. Ahí incluye incluso el mejoramiento del sistema de transporte público a nivel nacional, GPS, revisiones técnicas vehiculares para el transporte público, cobro electrónico, que garantice todo esto, la mejora en la calidad y el servicio en las unidades. Con respecto al tema de las infracciones de tránsito y de las multas, nosotros estamos trabajando en un proyecto de semaforización y sistema de fotomultas. ¿Cuál es la idea de todo esto? Con el tema de los semáforos, pues garantizar una mayor agilidad
vehicular en las diferentes intersecciones de diferentes carreteras. Es decir, que los semáforos puedan priorizar de acuerdo a la cantidad de unidades que se están movilizando en una intersección. Es decir, si hay más flujo, por ejemplo, de las personas que están ingresando hacia San Salvador en algún momento, pues que el semáforo priorice el color de rojo a verde de acuerdo a dónde se están movilizando más vehículos. Entonces, eso es por parte de los semáforos, pero además de todo esto, hay cámaras que se quieren colocar, que incluso ya tenemos un perfil de proyecto para poder sacarlo muy pronto a licitación pública, el sistema de fotomultas, que la idea es que todas las personas que estén infringiendo las leyes de tránsito, pues se le pueda colocar con estas cámaras que van a estar en diferentes carreteras, la infracción de tránsito por conducir con una velocidad inadecuada, por invadir el carril, por pasarse un semáforo que esté en rojo, o irrespetar cualquier ley de tránsito, pues van a estar cámaras, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que la idea es que estén en todo el país y que sea a través de la tecnología que nosotros podamos colocar todas las infracciones de tránsito. Ahora bien, el gobierno no quiere colocar multas, es decir, nosotros lo que no queremos es colocarle infracciones al pueblo salvadoreño, lo que queremos es que se respeten las leyes de tránsito. Entonces vamos a garantizar también todo un proceso de concientización, todo un proceso de ayudar a toda la población salvadoreña para que todos podamos de alguna manera empezar a respetar las leyes de tránsito. Obviamente la idea de ahora es que a través de la tecnología podamos identificar esos conductores peligrosos que están infringiendo las leyes de tránsito y con esto poderlos multar. Es decir, y como repito, es decir, el gobierno no es que quiere poner más multas, es decir, el gobierno lo que quiere es poner menos multas. Nosotros queremos que se respeten las leyes de tránsito, que la población se pueda movilizar desde un origen hacia un destino, pero que lo haga de manera ordenada y que lo haga también de una manera segura. Pero bueno, con respecto a dos exfuncionarios del FMLN, obviamente tienen que darle cuentas al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Si ellos al final han cometido actos indebidos, han sido partícipes en ONGs y esas ONGs han recibido recursos de parte del Estado, entonces pues ellos tienen que devolver ese dinero. Es decir, no puede ser, no es posible que se hayan aprovechado de sus cargos políticos para poderse transferir recursos a sus ONGs, y ese dinero incluso tiene que ser auditado para poder garantizar cómo de verdad fue gastado. Es decir, no puede ser de que en qué lo gastaron, pues lo gastaron en la campaña, lo gastaron se lo robaron o qué hicieron, pues, ¿verdad? Obviamente ellos tienen que dar cuentas sobre este tipo de hechos al pueblo salvadoreño, porque es dinero que hubiera servido para construir escuelas, para construir hospitales, para mejorar carreteras, y que al final, en lugar de transferírselo al Ministerio de Obras Públicas de ese momento para que hiciera proyectos, o al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud para reconstruir los hospitales, lo que hicieron fue transferírselos a las ONGs donde ellos estaban involucrados. Entonces esperemos que den cuentas y que de verdad se puedan reparar todos los daños que se le han hecho al Estado.